Quiero comenzar leyendo un texto, leyendo unos cuantos versículos que usted ha escuchado muchas veces. Y quiero leer estos versículos con el objetivo de meternos en contexto de lo que el Señor quiere impartir el día de hoy para cada uno de nosotros. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano los casados. Hay un montón, casi todos. Gloria a Dios. Dice la Biblia, este es un texto clásico de toda la vida. Pero vamos a hacer un recuento más o menos a ver qué significa esto. Dice la Biblia en Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese texto le gusta mucho a los maridos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Diga conmigo, misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén y amén. Familia, estoy totalmente convencido de que al venirnos adentrando nosotros en el estudio de la palabra de Dios, que nos ha llevado a un conocimiento superior en lo que se refiere a la gracia, en lo que se refiere al nuevo pacto, en lo que se refiere a lo que llamamos la verdad presente, esto nos ha llevado a nosotros poco a poco a una nueva manera de pensar y por consiguiente a una nueva manera de vivir, a una nueva manera de actuar, a una nueva manera de reaccionar. Porque finalmente solo y exclusivamente el conocimiento de la gracia nos hace a nosotros buenos administradores en el reino. Esto es clave. Solo el conocimiento de la gracia nos hace buenos administradores en el reino. Y ser buenos administradores en el reino es avanzar con la fe y avanzar con la certeza de que nosotros somos dirigidos por la voluntad de Dios. Escuche bien esto, porque finalmente podemos avanzar y de muchas maneras el mundo avanza, pero ¿por qué somos dirigidos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos lleva a avanzar? Pero cuando nosotros, iglesia, somos buenos administradores del reino, tenemos la certeza de que avanzamos según la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, tener la certeza, la convicción de que Cristo nos habita, nos da la seguridad a nosotros de saber, escuche bien, de saber que en su reino tenemos la victoria sobre toda circunstancia. Nos da la seguridad de saber que en su reino tenemos la victoria sobre toda problemática, sobre todo principado y potestad, sobre todas esas cosas que se nos presentan en la vida. Por eso es la importancia de nosotros estudiar la palabra. Por eso es la importancia de nosotros profundizar en el estudio de la palabra para entender, iglesia, que todo lo que Dios creó ya lo había terminado en Cristo. Solo profundizando en el conocimiento de la palabra vamos a entender que todo lo que Dios hizo, que todo lo que Dios creó,
ya lo había terminado en Cristo y que nosotros como iglesia somos llamados a avanzar para conquistar aquello que ya nos ha sido dado. Escuche bien. Nosotros como iglesia, familia, somos llamados a avanzar para poder conquistar todo aquello que en Cristo ya nos había sido dado. Y es cuando nos damos cuenta nosotros que esto se trata de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Ya está. Todo este asunto, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos recibido se trata de eso, de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta, ¿por qué? La iglesia está compuesta por cabeza y cuerpo. Escuche bien, la iglesia está compuesta por cabeza y cuerpo que trabajan y tienen que trabajar de una manera coordinada, que trabajan en coinonía, que trabajan en compañerismo, que trabajan corporativamente, y a eso nosotros lo conocemos y lo dijimos hace 8 días como sinergia. Eso lo conocemos como sinergia, que finalmente es la unión de varias fuerzas para lograr una mayor efectividad. Es la unión de varias fuerzas para lograr una mayor eficacia. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hace 8 días veíamos que la palabra ayuda viene del griego sunergeo, que da origen a la palabra sinergia, trabajo corporativo, trabajo en coinonía, trabajo en conjunto. Lo interesante del asunto es que el apóstol Pablo comienza este texto, o comienza este capítulo, con un versículo maravilloso. Vamos a capítulo 8, versículo número 1. El apóstol Pablo comienza este capítulo en Romanos capítulo 8, versículo número 1, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme a la carne, escúcheme, andar conforme a la carne es camino de muerte. Y es camino de muerte, iglesia, porque finalmente la naturaleza humana se debate entre eso. La naturaleza humana se debate entre los triunfos y las derrotas. La naturaleza humana se debate entre la victoria y el fracaso. La naturaleza humana, el ser humano, el mundo, se debate entre la vida y la muerte. ¿Por qué, iglesia? Porque el mundo muta, porque el mundo cambia, porque el mundo fluctúa, porque el mundo está en un constante cambio, iglesia. Y por eso nosotros tenemos días buenos y tenemos días malos, y no hay seguridad absolutamente de nada. No hay seguridad de nada, iglesia. Y hoy podemos sentirnos en la gloria y mañana sentirnos condenados. Y eso es lo que vive el mundo, iglesia. Pero lo importante de todo esto no son las circunstancias. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Lo importante no es la problemática de lo que nos está pasando. Lo importante no es lo que pasa a nuestro alrededor. El tema finalmente de todo esto es nuestra posición. No son las circunstancias, no es lo que nos está pasando, que eso es lo que nos agobia, que eso es lo que nos quita la tranquilidad, que eso es lo que nos quita el sueño. Déjeme decirle, lo importante no es eso. Lo importante es nuestra posición, porque Pablo dice: no hay ninguna condenación para los que están. Escuche. El texto dice: no hay ninguna condenación para los que están. Cuando habla de lo que están, está hablando de una posición. No hay ninguna condenación para los que están. La pregunta mía entonces sería: ¿a dónde nos ha llevado a nosotros la palabra del reino? ¿A dónde nos ha llevado la palabra que nosotros venimos predicando? ¿A dónde nos ha llevado lo que nosotros hemos recibido durante todo este tiempo? ¿A dónde nos ha llevado? ¿A dónde nos ha llevado la palabra que el Espíritu de Dios ha impartido al espíritu de nuestra mente y ha impartido a nuestra vida? ¿Dónde estamos parados nosotros, iglesia? ¿Cuál es nuestra posición? ¿O estamos parados en el consejo de Dios, que finalmente el consejo de Dios es Cristo? ¿O nosotros seguimos dependiendo de lo que el alma siente? ¿O seguimos dependiendo de nuestro sistema sensorial? ¿O seguimos dependiendo de esas circunstancias y de esa problemática que es lo que nos quita el sueño? Porque el mundo se debate entre la vida y la muerte, iglesia. Pero déjame decirle, si en eso seguimos, eso traería condenación. Escuche bien.
eso traería condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y el apóstol Pablo afirma, que no hay condenación, pero ¿para quiénes? Para los que están, diga conmigo, están. Para los que están en Cristo. Por lo tanto, iglesia, si yo soy firme en esa palabra, si yo entiendo esa palabra, si yo creo esa palabra, si yo he crecido en esa palabra, entonces absolutamente ningún diablo tiene el poder para señalarte. Absolutamente nadie tiene el poder para venir por ti y contra ti, iglesia. ¿Por qué? Porque tú estás blindado con el sello del Espíritu. No hay ninguna condenación, escuche. No hay ninguna condenación para los que renunciaron al gobierno del mundo. No hay ninguna condenación para los que renunciaron a la potestad de las tinieblas. Interesante, porque esto es lo que dice precisamente la palabra. Para aquellos que ahora están parados en el consejo de Dios, para aquellos que ahora han tomado la decisión de depender del que es la roca, es decir, los que trabajan para Dios, los que dependen de Dios. Diga conmigo, los que aman a Dios. Escuche, los que aman a Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, los que viven de acuerdo a su consejo, los que dependen de Cristo, los que entienden la perfecta comunión entre el cuerpo y la cabeza, los que entienden la perfecta comunión y viven en la perfecta comunión entre la cabeza y el cuerpo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver entre Cristo y nosotros está condicionado por una sinergia. Esto nos tiene que llevar a una manera superior de administración de la gracia en nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver entre Cristo y nosotros está condicionado por una sinergia. ¿Y eso qué es? Eso es reconocimiento, dependencia, honra, gratitud, iglesia. Trabajo mutuo, es decir, una perfecta comunión en el Espíritu. Y esta temática de la sinergia, esta temática de la interdependencia, nos tiene que llevar a nosotros a una verdadera actitud de posicionamiento en Cristo Jesús, a un verdadero conocimiento de cuál es mi posición en Cristo. Nos debe llevar a nosotros a entender cómo debe funcionar nuestra vida cristiana, cómo debe funcionar nuestra vida de gobierno en Dios. Interesante, porque el apóstol Pablo, a partir de Efesios, el texto que empezamos leyendo, de Efesios capítulo 5 versículo 22, nos suelta una tesis tremenda de lo que es la relación matrimonial. El apóstol Pablo nos suelta un estudio tremendo, un estudio importante entre lo que tiene que ver la relación entre los esposos. Y el versículo 31, el apóstol Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y hasta aquí, es decir, desde Efesios 5:22 hasta ese texto, toda la vida hemos usado esos textos para hacer estudios para parejas. Hemos usado esos textos para hacer estudios para matrimonios, aún para bodas. Y eso es perfecto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se habla precisamente de esa interdependencia, de la relación entre el esposo y la esposa, de lo que debe hacer el esposo, de lo que debe hacer la esposa, de cómo funciona el matrimonio según el gobierno de Cristo, iglesia. Pero Pablo realmente está comunicando algo muy superior. Pablo está trascendiendo más allá de lo que nuestra mente humana puede llegar a entender. Pablo está trascendiendo a una razón que tiene que ver con el Espíritu. Es decir, Pablo usa el concepto del matrimonio y usa la realidad del matrimonio para soltar una analogía de lo que es la comunión entre Cristo y la iglesia. Él usa todo lo que tiene que ver con el matrimonio, con la pareja, y esto lo entendemos perfectamente los que levantamos la mano cuando pregunté cuántos estábamos casados. Pablo usa todo lo que pasa en la pareja, todo lo que dice Efesios capítulo 5 del 22 en adelante, para hacer una perfecta analogía entre Cristo y la iglesia. Por eso él termina diciendo: grande es este misterio. La pregunta es: ¿cuál misterio? Sencillo, que dos seres individuales y que dos seres totalmente diferentes se unan y sean uno. Fíjese usted el misterio. Yo me pienso un momentico en quién es su esposo y quién es su esposa. ¿Cuál misterio? Que dos seres que son completamente distintos de pronto se juntan y son uno. Es decir, son dos pero son lo mismo. No sé si me estoy haciendo entender. Son diferentes pero son iguales. Son diferentes pero son iguales. Cuando usted mira al uno, está pensando en el otro. Para mí es imposible mirar a Wilmar y no pensar en Sonia.
Oh, iglesia, para mí es imposible mirar a Héctor y no pensar en Flor. Para mí es imposible mirar a Jonathan y no pensar en Carol. Es así. ¿Por qué? Porque uno se convierte y a uno le dicen, mire, ya hasta caminan iguales. Que si el uno, Dios los hace y ellos se juntan. ¿Cuántos han oído eso? Dios los hace y ellos se juntan y terminamos hablando igual, caminando igual, pareciéndonos absolutamente en todo. Es decir, podemos estar separados, pero estamos unidos. Nos podemos separar, pero estamos unidos. Y el tema es que Pablo dijo, el hombre se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver entre el esposo y la esposa está condicionado por una perfecta sinergia. Apréndase esto, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando en ese contexto las dos fuerzas se unen, hay una mayor efectividad en todo lo que hacen. Y ustedes como matrimonio lo saben. Cuando en ese contexto estamos unidos, no hay peor momento que nosotros estar pasando una crisis matrimonial y al mismo tiempo estar enfrentando problemas afuera. Todo se derrumba, todo se va abajo. Pero cuando estamos unidos en el Espíritu, hay fuerza para sostener y para superar lo que sea y lo que se venga. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia. Y de la misma manera que los esposos están unidos, el cuerpo y la cabeza trabajan en una perfecta sinergia. Por eso es que el Espíritu nos lleva a nosotros a una perfecta comunión con el Padre necesaria para ser efectivos como buenos gobernadores en el reino. Necesaria para ser efectivos en todo aquello que se nos ha asignado. Por eso dice, grande ese misterio. Grande es este misterio que se le entregó ¿a quién? Al apóstol Pablo. Wow, es Pablo el que lo está soltando. Entonces él dice, grande es este misterio que se me acaba de soltar. Y el tema es que cuando nosotros leemos a Pablo, estamos leyendo los escritos del hombre que recibió la revelación del Cristo resucitado. Nada más y nada menos, iglesia. Cuando nosotros leemos a Pablo, estamos leyendo los escritos de ese hombre que Dios escogió para soltarle su verdad. Cuando nosotros leemos a Pablo, estamos leyendo la mente de Cristo. Mira la importancia de lo que venimos estudiando desde hace tiempo. Cuando leemos a Pablo estamos leyendo la mente de Cristo. Es decir, estamos leyendo la revelación de la aparición del cuerpo de Cristo en la tierra. Y eso tiene que ver con el Espíritu. Porque Pablo no veía con los ojos naturales. Pablo no tenía una concepción tradicional, no, iglesia. La concepción que manejaba la mente de Pablo, la concepción que gobernaba la vida y el ministerio de Pablo, iglesia, iba más allá de lo que los ojos naturales ven. Él entendía perfectamente, iglesia, que todo comenzó en la dimensión de lo invisible para ser manifestado en lo visible. Esa era la concepción que Pablo tenía en el Espíritu, iglesia. Y eso de alguna manera él lo encapsulaba en algo que llamaba el propósito eterno de Dios. Propósito que fue encapsulado en un misterio que se le reveló precisamente al apóstol Pablo. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 16 versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Mire lo que dice ahí. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Qué interesante y qué osado es que Pablo dice según mi evangelio. Aquí en España dirían qué morro. ¿Qué morro tiene Pablo? Pablo dice según mi evangelio. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Cristo es la revelación y la confirmación de las verdades del evangelio que yo predico. Ojo, amén. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando él dice según mi evangelio, Pablo está diciendo que Cristo es la revelación, que Cristo es la confirmación de las verdades del evangelio que yo predico, iglesia. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Es decir, escuche bien, Pablo está haciendo una distinción entre las buenas noticias que predica cualquiera. Porque cualquiera está capacitado para dar buenas noticias. Eso quiere decir evangelio.
Cualquiera está capacitado para dar buenas noticias, iglesia. Entonces Pablo está haciendo una distinción entre el que predica tradiciones, entre el que predica historias, entre el que se centra en una narrativa y el evangelio del Cristo resucitado. Está haciendo una distinción entre lo tradicional y el evangelio que le ha sido entregado a él por herencia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está para solucionar los problemas de nadie, no. El reino de Dios está para el cumplimiento del propósito eterno. Y esas son dos cosas diferentes. Por eso nosotros podemos estar predicando el evangelio, pero de pronto no el evangelio del reino. Hay una gran diferencia en eso, iglesia, porque finalmente los mensajes de motivación ayudan a resolver problemas, pero no cumplen propósito. Esto tiene que ver con algunas cosas que usted ha estado escuchando por ahí. Iglesia, convénzase que Cristo nos hizo resucitar juntamente con Él para que veamos el reino, para que entremos el reino, para que toquemos el reino, para que nos movamos en el contexto del reino y para participar en el cumplimiento del propósito eterno. Entonces Pablo lo que está diciendo es: solo la predicación del evangelio del reino de Dios que yo predico puede hacer que nosotros estemos firmes, puede hacer que entendamos lo que significa ser reyes y sacerdotes, puede hacer que haya una verdadera sinergia entre mi persona como esposo y el de ella como mi esposa, puede ser que nosotros podamos entender lo que significa ser verdaderos gobernantes en esta vida. ¿Por qué? Porque esa predicación que el apóstol Pablo decía que estaba predicando era nada menos y nada más que la revelación del misterio. La revelación del misterio. Ese misterio que estuvo oculto desde siempre, que estuvo guardado en silencio desde los tiempos eternos. Ese misterio que no fue revelado absolutamente a nadie, iglesia. Pablo está declarando que ese misterio es Cristo y que la revelación es Cristo. Eso está declarando Pablo. Por eso en Efesios capítulo 3 versículo 4, la palabra de Dios dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese ahí, Efesios capítulo 3 versículo 4 dice: leyendo. Ese texto lo hemos leído muchas veces. Leyendo lo cual podéis entender. La pregunta es, cuando él dice leyendo, ¿a qué se refiere? Algunos dicen, como todavía no se habían escrito los evangelios, entonces estaba diciendo que estaban leyendo el Antiguo Testamento. Pero eso no tiene pies ni cabeza. No tiene pie ni cabeza por una sencilla razón. El texto dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. No iban a entender leyendo el Antiguo Testamento el conocimiento del que estaba hablando el apóstol Pablo en ese momento. Eso es verdad presente. Entonces, cuando dice leyendo, ¿a qué se refiere? Pues a la carta a los Efesios, a la carta que les está enviando, a la carta que ellos ya tienen en la mano, la carta que él mismo escribió, porque esa era la palabra de Dios. Por eso dice: lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La revelación recibida, la revelación del misterio, la revelación del Cristo resucitado. Por eso dice: entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esto, iglesia, no es fácil de entender con la razón. ¿Por qué? No es fácil de entender con la razón porque finalmente ni siquiera ninguno de los antiguos pudieron conocer cuál era el misterio. Ni el hombre más santo del Antiguo Testamento se enteró de lo que se trataba. Ni el hombre más bueno, iglesia, ni el más santo de todos en el Antiguo Testamento se le reveló el misterio. No, iglesia, pero el misterio no solamente fue oculto para los hombres, sino también para el mundo espiritual. Ni los ángeles ni el mismo Satanás se enteró de cuál era el misterio. Sin embargo, un día, escúcheme, un día, en el día del Señor, el velo fue quitado y el misterio fue revelado, iglesia, y lo eterno fue introducido en lo temporal, según el propósito de Dios. Y para impartir la revelación de ese maravilloso misterio, a Dios le plació usar un hombre que está por fuera de todos los parámetros, iglesia, de lo que nosotros entendemos como santo, como santidad, como hombre espiritual. A Dios le plació utilizar a un hombre que está por fuera de todos esos parámetros divinos que nosotros tenemos en nuestra mente racional. Es decir, un hombre formado bajo los más estrictos códigos de la ley. Un hombre formado sobre toda la temática de lo que tenía que ver con lo legal. Pablo no solamente era un legalista, él no era cualquier legalista. Él mismo decía que él era fariseo de fariseos.
Pablo dijo que él era fariseo de fariseos, por lo tanto, Pablo era un abanderado de la ley. Pablo era era la bandera del judaísmo. Pablo era columna del fariseísmo, arraigado en fuertes convicciones religiosas. No solamente conocía la ley, la creía de tal manera que él era capaz de hacer lo que fuera para ejecutarla. Ese era el apóstol Pablo. Era capaz de hacer lo que fuera para ejecutar la ley. Por eso es que era perseguidor de cristianos. Y fue a ese hombre precisamente al que Dios le reveló el misterio y le quitó el velo. ¿A cuál hombre? A un hombre religioso, a un fariseo de fariseos, a un hombre peligroso, a un hombre que cogía a los cristianos y los encarcelaba o los mandaba a ejecutar. Un hombre que era más peligroso que cualquiera en ese tiempo, iglesia. Un perseguidor de cristianos. Y a ese, no más que a ese, Dios le plació por el Espíritu introducirlo en la dimensión de lo eterno para que predicara el evangelio del reino. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero eso me lleva a mí a preguntarle: ¿quién le dijo a usted que tenía que ser un santo para venir a congregarse? No, yo no sé si alguien me está entendiendo, iglesia. ¿Quién le dijo a usted que usted tenía que ser un santo para que Dios eterno pusiera los ojos en usted? ¿Quién le dijo a usted que usted tenía que ser un santo para que Dios introdujera lo eterno en su estado temporal? ¿Quién le dijo a usted que usted tenía que ser un fuera de serie para que Dios lo introdujera en las cosas del Espíritu? ¿Quién le dijo a usted que usted tenía que ser el mejor de este planeta para que Dios lo iluminara con su eterna palabra y la sabiduría de Cristo? No importa lo que usted haya pasado en su vida, iglesia. No importa lo que usted haya hecho. No importa sus equivocaciones. Si Dios puso sus ojos en usted, Él lo llenará de su Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra, y pondrá en su estado temporal todo lo que tiene que ver con lo eterno. Pastor, yo no voy a la congregación porque es que me siento culpable. Yo no voy a ir por allá, voy a esperar a mejorar para ir. ¿Quién le dijo a usted? Pablo era lo peorcito que había, Saulo de Tarso. Y a ese hombre Dios le plació. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo, pero usted se ha creído el más humilde, usted se ha creído el más ignorante, usted se ha creído el peor, usted se ha creído el más pequeñito, usted se ha creído es que a mí no me saludan. No, déjame decirte, Dios ha puesto algo grande en ti, y en el poderoso nombre de Cristo Jesús, precisamente eres tú la persona que Dios va a usar para levantar a tu familia, para levantar tu vecindario, para levantar tu entorno, para levantar a tus hijos en el poder de la palabra, iglesia. Y déjame decirte, todo aquello que Dios empezó contigo, lo creas o no, Él es fiel y justo para terminarlo, y lo terminará de la misma manera que lo empezó en Saulo y lo terminó en Pablo. Claro, esto no lo entendemos con la razón, pero cuando el Espíritu de Cristo lo revela a nuestro espíritu, iglesia, a nuestro corazón, automáticamente somos establecidos en la verdad del Dios viviente. Automáticamente somos establecidos en la verdad de ese Dios, iglesia. Por eso es que la correcta interpretación de la palabra de Dios va de la mano con nuestra comunión con el Espíritu. Escuche bien, la correcta interpretación de la palabra siempre va de la mano con nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice: leyendo podemos entender conocimiento de lo revelado. Leyendo, iglesia. Por eso yo me tengo que acercar a la Escritura con los lentes del Espíritu, no solamente con los lentes del intelecto, no solamente con los lentes de la razón, sino en comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, basados y parados en este conocimiento, pertenecemos a la familia de Dios. Somos nosotros, iglesia, los hijos que gobiernan en lo temporal desde lo eterno. Y eso tiene que ver con nuestro contexto familiar, eso tiene que ver con nuestro trabajo. Es como cuando usted va por ahí en la moto a entregar la mercancía, cuando usted va por allá a cobrar esto, cuando va a montar un aire acondicionado, cuando usted va a hacer una decoración, cuando usted va a atender un paciente. Todo ese tipo de cosas es exactamente nuestro contexto temporal, y yo no puedo dejar de que todo eso que yo vivo sea manejado por lo que mi tiempo me entrega, sino por lo eterno que he recibido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente, iglesia, somos los que aman a Dios y todas las cosas nos ayudan a bien.
¿Pero por qué? Porque trabajamos con Él, porque trabajamos en cooperación con Él, porque trabajamos en coinonía con Él, porque le honramos, porque le amamos, porque le buscamos, iglesia, y conforme a su propósito hemos sido llamados. Esa es la gran responsabilidad de un hombre y de una mujer que ya están asentados en el propósito eterno. Y escúcheme, en el propósito eterno, porque conforme a su propósito hemos sido llamados. Y la palabra propósito, del griego prótesis, quiere decir establecer para mostrar. Es más, quiere decir poner adelante públicamente. Eso es del griego prótesis, iglesia. Y eso es interesante saber que Dios usa las cosas que interactúan en sinergia. ¿Para qué? Para producir bendición. Dios usa. ¿Usted cree que Dios quiere nuestra contienda con la gente que amamos? ¿Que Dios quiere nuestra contienda con los hermanos? ¿Que Dios quiere nuestra contienda con nuestra pareja? No. Dios trabaja corporativamente. Cabeza y cuerpo, cuerpo y cabeza. Mas yo digo esto de Cristo. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Porque Dios trabaja corporativamente. Dios no se agrada con que aquel hermano no se hable con aquella hermana y aquel hermano no salude a aquel hermano porque aquel... No, esa no es la coinonía que el Espíritu de Dios está explicando a nosotros a través de Efesios capítulo 5. Es donde yo entiendo que yo me sujeto a los preceptos de Cristo y al mismo tiempo, iglesia, estoy en conexión con Él por medio de mi oración con el Espíritu. Por eso, iglesia, el camino al propósito hay que vivirlo, pero sustentado en un proceso. Escúchame bien, en un proceso que no puede ser sostenido por lo temporal, que es lo que gobierna al mundo, que es lo que gobierna a la gente que me rodea, sino que tiene que ser sostenido por lo eterno. Por eso, iglesia, es que lo bueno del proceso no es lo que nosotros estamos pasando, sino lo que Dios logra en nosotros y para nosotros a través de esa prueba. Ahí empiezo a entender yo el valor de lo que vivo, aún de lo que mi vida material, mi vida humana, de alguna manera entiende como un problema, entiende como una prueba, entiende como una problemática. No, lo importante no es eso que estoy viviendo, sino lo que Dios logra para mí a través de eso, iglesia. ¿Y qué es? Conformarme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice la palabra, conformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, iglesia, nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, para el cumplimiento de un propósito de amor. Es decir, para que nosotros, a través de lo que estamos recibiendo en todo nuestro entorno, en toda nuestra problemática, en todo lo que vivimos nosotros, podamos manifestar al que amamos. Que yo no puedo decir que yo voy a la congregación, que yo recibo una palabra de reino, que yo recibo lo que Dios me dio, que yo entiendo esta palabra, que yo he crecido en el Espíritu, y al mismo tiempo estoy en contienda con todo el mundo. Y estoy en contienda con quien me rodea, y estoy odiando al uno, teniendo rencor con el otro, separado del esposo, separado de la esposa, no me hablo con los hermanos. No, iglesia. No, nosotros somos llamados a tener comunión con el Hijo Jesucristo para el cumplimiento de un propósito de amor, de manifestar al que amamos. ¿Cómo puedo manifestar yo al que amo, que es mi Dios eterno, si estoy haciendo lo contrario? Esta es una palabra de confrontación que nos tiene que llevar a una dinámica diferente de gobierno, a una dinámica completamente diferente de lo que nosotros hemos venido viviendo, iglesia. Porque aquel para el que son todas las cosas, en aquel en el que se reúnen todas las cosas, en aquel en el que se reconcilia todas las cosas, iglesia, no permitirá que su propósito sea frustrado por nada, ni por nadie. Por nada ni por nadie, iglesia. Él hará que todas las cosas cooperen para bien, para el avance de su iglesia y la consumación de sus planes y sus designios. Y esto es vital entenderlo, para nosotros poder trascender a una verdadera vida de gobierno. La palabra sinergia, que la dijimos hace 8 días, puede sonar como por fuera aún de los parámetros de la glosa apostólica, pero simplemente, o sea, del glosario, del lenguaje que utilizamos desde el punto de vista apostólico. Pero lo importante es poder entender su significado y cómo lo llevamos nosotros a la práctica en cada una de las cosas que vivimos.
a la práctica en nuestras vidas cotidianas, aún en la congregación. Es hora de que usted empiece a trabajar en perfecta sinergia, no solamente con su esposo y con su esposa, sino a entender que el Cristo que a usted lo habita es la cabeza, y que usted como cuerpo tiene que tener una perfecta comunión entre lo que piensa la cabeza y lo que mi cuerpo hace. Yo no puedo tener a la cabeza en mí con un pensamiento divino, con un pensamiento superior, con un pensamiento de gobierno, con un pensamiento del espíritu, con un pensamiento creativo, con un pensamiento que diseña, con un pensamiento que hace, que avanza, con un pensamiento que perdona, que tolera, con un pensamiento que ama. ¡Wow! Y yo actuando de una manera diferente. Por eso la iglesia tiene que trascender a una vida práctica, conectada con el Espíritu de Dios. Si yo no puedo ser un antipático y decir que conozco la palabra del reino. Yo no puedo ser un déspota con las personas que me aman y con los que no me aman, y al mismo tiempo decir que conozco la palabra del reino. No, Pablo no predicaba un evangelio común y corriente. Pablo no predicaba simples buenas noticias. No, Pablo predicaba un evangelio superior, que fue el evangelio que Cristo mandó a predicar. Y predicad el evangelio del reino. Por eso yo le doy gracias a Dios por las personas que se están congregando buscando esta verdad, buscando trascender al entendimiento de esta verdad. Por las personas que están entendiendo que partiendo de este conocimiento hay una nueva dinámica en sus hogares, una nueva dinámica en sus vidas, en sus trabajos, en sus sueños, en sus proyectos de vida. Por las personas que están entendiendo que partiendo de este conocimiento todo lo que me rodea tiene que fluctuar de una manera distinta. Que yo trabajo en sinergia, primero que todo, con el Cristo que me habita, con el Cristo que me llena, que me ha llenado con la sabiduría del Espíritu de Dios, para poder ser lo que el Señor ha planeado para mi vida. Dios, te doy gracias